Capítulo 10. Li-Han supo anticiparse a la reacción de Roy antes de que éste cometiera una estupidez que pudiese poner en peligro la vida de Aine. Lo percibió en sus ojos de manera tan clara como la atracción que sentía por ella desde el mismo instante en que la vio. Notó cómo el pelirrojo apretaba los puños y erguía la espalda antes de adelantar una pierna. En ese momento, lo sujetó por el antebrazo para apartar su atención del cochero y que la centrase en él. «No», articuló sin emitir sonido alguno mientras movía sutilmente la cabeza de un lado a otro y leía su contrariedad en los ojos ambarinos. Entretanto, el tipo había logrado ponerse en cuclillas sin apartar la hoja del cuello de Aine. «Vamos, levántate», exigió el cochero acercando el rostro ensangrentado a los mechones de cabello de Aine, que habían escapado de su precario recogido, mientras no dejaba de vigilar a sus dos compañeros, que se encontraban bajo la amenaza de las flechas de Ackerman. Sintiendo que la preocupación y el miedo corrían por sus venas, Li-Han observó que la joven se sentaba sobre el barro y procedía a cumplir la petición con lentitud. Cuando la tuvo en pie, se situó tras su cuerpo para usarla como escudo ante cualquier ataque. «Meteos todos en el carro», instó apretando un poco más el filo contra su piel. «¡Rápido!». Los ojos de Hux y Roy regresaron a él y se vio en la obligación de asentir para que obedecieran. La primera en sujetarse a los barrotes para subir a la carreta fue su hermana, mientras que él prefirió esperar para echar un vistazo a Aine, quien comenzó a murmurar una letanía en lengua extraña manteniendo los ojos cerrados, aunque su rostro permanecía extraordinariamente sereno a pesar de la situación. Mientras el cochero realizaba un gesto con la cabeza para indicarles que se apresuraran, Li-Han la vio llenar los pulmones al máximo y, después, inclinar la cabeza hacia adelante todavía murmurando. Pensó que se rendía al dolor y que perdería la consciencia de un momento a otro. Sin embargo, el resto de su cuerpo se mantenía erguido y en perfecta forma. De pronto, Aine lanzó un tremendo cabezazo hacia atrás que impactó con violencia contra la nariz del cochero y con rapidez sujetó el puño que aferraba la daga ayudándose de sus dos manos antes de girar sobre sí misma con extraordinaria fluidez. Retorciéndole el brazo, terminó por clavar la hoja en el pecho del hombre. El tipo reflejó en su rostro el asombro y el desconcierto al verse reducido, mientras observaba que el duro peto de cuero había impedido que el arma penetrara. Solo la punta de ésta lo traspasaba. También Aine fue consciente de ello y con un nuevo golpe a la base de la empuñadura, tan fuerte como preciso, consiguió que el resto del puñal se hundiera en la carne hasta alcanzar el corazón. Impactado por lo que acababa de presenciar, Li-Han buscó la mirada de los otros dos, que también permanecían boquiabiertos observando cómo el cuerpo del hombre se desplomaba muerto. Al devolver la atención a Aine, vio que sus rodillas comenzaban a flaquear y corrió a sujetarla. York sintió el terror arraigarse en lo más profundo de su ser, como un aliento frío y angustioso, intenso y real, que se extendió malsano y le impidió pensar con claridad. La imagen de aquella silueta de negro profundo, varada en medio del camino bajo la intensa lluvia, por completo ajena a la sucesión de relámpagos que encendían la noche, se coló por sus retinas y se abrió paso en su cerebro hasta colapsarlo. Solo una idea se mantuvo inamovible en su mente: sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, espoleó los caballos al tiempo que gritaba y se dejaba llevar por aquella locura, decidido a plantarle cara a la mismísima muerte. A su lado el capitán alentaba el ataque. «¡Solo los valientes perdurarán! ¡Por Idel el justo y por el rey!», exclamaba mientras se llevaba la mano a la empuñadura en un vano intento por desenfundar su espada. Pero él no prestó oídos a arengas inútiles, pues se encontraba inmerso en un tiempo y espacio subjetivos. La figura de la bruja elevó los brazos y abrió las manos, con aquellos dedos esqueléticos y anormalmente largos para ejercer su poder. De inmediato decenas de raíces comenzaron a emerger del suelo al paso del carro. La primera de las ruedas en salir despedida fue la derecha. Cuando las cepas se enroscaron en sus radios, las chavetas saltaron y con ellas el bocel. La falta de sujeción provocó una desestabilización del peso hacia ese extremo y el eje quedó libre. Al caer, la barra de acero arañó la tierra y los caballos lo interpretaron como un cambio de rumbo.
Aunque York tiró de las riendas con la fuerza que otorga la desesperación, no pudo hacer nada cuando los animales, desbocados, giraron hacia ese mismo lado. El exceso de peso y la presión hicieron que también la rueda trasera saltara. El carro volcó, y en ese momento salió despedido del pescante y terminó golpeándose la cabeza al impactar contra el suelo. Aturdido miró a su alrededor buscando a su capitán. Solo alcanzó a ver una de sus piernas bajo el carro, que continuó siendo arrastrado por el tiro hasta que ambos caballos también se desplomaron entre relinchos. Intentó levantarse, pero un agudo dolor en la rodilla izquierda, producto de una grave herida que sangraba en abundancia, se lo impidió. Echó mano de la única opción que le quedaba y, mordiéndose los labios para no chillar de dolor, entre las risas histéricas de la cautiva, comenzó a arrastrarse mientras veía horrorizado que aquel monstruo se acercaba lentamente hasta su superior para después rebuscar entre sus restos y alzarse con la llave entre los dedos. ¡No!, gritó levantando una mano cuando abrió el cerrojo y el otro engendro quedó libre, como si aquel ruego fuera a ser atendido. Ya no había nada que hacer, nada por lo que luchar, ningún motivo para continuar sufriendo, así que dejó caer el rostro sobre el endiablado camino que tanta ruina le había traído. Sin embargo, aquellas arpías no estaban por la labor de permitirle entregar su alma en paz, y sintió que una de ellas lo sujetaba por el mentón para obligarlo a levantar la cabeza. Comenzó a orar para encomendarse a Idel, el misericordioso y el justo, sabiendo de antemano que no tendría tiempo para hacerlo después. —¿Estáis orando? —preguntó divertida la que había sido su presa por unas horas. —¿Desde cuándo rezar ha servido para algo, pequeño? —preguntó la otra con una impostada y desapacible voz maternal antes de emitir uno de aquellos siniestros gorjeos. Una tercera bruja apareció de entre la fronda y, sin más ceremonias, se sintió arrastrado por el cabello al interior del bosque, mientras su garganta se empeñaba en gritar a la oscuridad. Lihan abrazó a Aine por la cintura para impedir que volviera a caer. ¡Hey, vosotros dos!, gritó Ackerman llamando la atención de Hux y Roy, a la vez que avanzaba sin dejar de apuntar a los guardias. —¡Atadlos!, ordenó tirándoles sendas cuerdas. —Lihan, me alegra verte, muchacho, aunque quiero que sepas que es la última vez que hago algo así para salvarte el trasero —añadió al llegar junto a él, elevando el índice para que se sintiera peor si cabía. —Lo siento, Ak. Me cogieron y digamos que tuve algunos problemas para que mi plan de fuga funcionara. Se disculpó sincero ante aquel dedo acusador, aunque no pudo evitar que su mirada recayera por un instante sobre Roy, quien se afanaba junto a Hux en inmovilizar a los guardias a una de las ruedas de la carreta. —Tampoco el mío ha sido tan limpio como pretendía —se lamentó agachándose junto al cochero muerto. —Jamás entró en mis cálculos que un soldado perdiera la vida. ¿Qué hay de la chica? —preguntó haciendo un ademán hacia Aine. Esperó por si ella misma prefería presentarse, pero vio que incluso tenía problemas para centrar la mirada. —Es buena amiga. Legal, ya sabes —añadió alzando las cejas—, pero le está pasando algo muy raro y a su hermano se lo ha llevado una bruja. ¿Una bruja? —repitió Ackerman mirándola sorprendido. —Sí —respondió Aine con dificultad. —ella me hizo esto —dijo mostrándole la venda empapada de aquella sangre negruzca antes de que su cabeza cayera hacia adelante, extenuada y muy dolorida. Ackerman se inclinó y observó con atención el color del vendaje, mirándolo de cerca. —¿Cuándo sucedió? —preguntó sin dejar de estudiarla. —La noche de ayer —murmuró ella sin apenas fuerzas. Murmuró interesado tras volver a mirarla a los ojos mientras ella reposaba la cabeza sobre el hombro de Lihan. —Está bien. Es hora de largarse de aquí antes de que continúen las sorpresas —añadió girándose hacia los otros dos. Estos parecían absortos y con la atención en el lado opuesto del camino, el que quedaba a sus espaldas. Lihan siguió la dirección de sus miradas para encontrarse con la del buhonero otiriano, al que habían adelantado horas atrás. —Demasiado tarde, me temo —previno. Mientras observaba al buhonero descender de su carromato,
Hux pensó que había días en los que el destino parecía empeñado en colocar piedra tras piedra en su camino, como por ejemplo la ristra de ellas con las que fue tropezando desde la tarde del día anterior cuando se acercó hasta Shernega para ver a su hermano Lihan. Sabía que llevaba un tiempo medio afincado allí, pero no era de los que se quedaba mucho en el mismo lugar, así que decidió ir a ver qué tenía de especial. Pasear por sus calles no arrojó respuestas. El pueblo era más bien anodino y pequeño, nada que ver con la pomposidad y el bullicio de las ciudades que solía escoger. Recordó que en varias ocasiones había expresado su deseo de tener el suficiente dinero para poder abandonar el nido que Ackerman les había ofrecido muchos años atrás, siendo aún unos críos. Y de la misma manera tanto ella como Ak le habían recomendado encontrar un trabajo con el que labrarse un futuro. Sin embargo, Lihan era de los que preferían llegar a él de una forma rápida, y las grandes urbes le proporcionaban un mayor anonimato y una buena cantidad de incautos sobre los que practicar su verdadera vocación. Desde muy pequeño fue consciente de la facultad con la que había nacido, y se dedicaba a apropiarse de lo ajeno cada vez que se le presentaba ocasión. Sin embargo, el hecho de que llevara tanto tiempo en el mismo lugar hizo que Hux pensara que quizás se había replanteado su manera de proceder y hubiese seguido la recomendación de ganarse un jornal con el que sustentar el futuro sin infringir la ley. Recorrió cada una de las calles del pueblo e incluso dedicó un rato a deambular por la plaza del mercado, lugar que, según le había dicho las veces que había ido a verla, frecuentaba a diario. Paseó entre los puestos admirando la artesanía y compró una buena pieza de fruta para acallar el aullido de sus tripas. Casi se atraganta con el último bocado cuando, ya cayendo la noche, vio aparecer a su hermano custodiado por 3 soldados y en dirección al cuartel. No sin dejar de sentir cierta decepción, aunque habituada a situaciones como aquella, los siguió a cierta distancia. Sopesó su bolsa para comprobar de cuánto capital disponía y buscó un lugar donde pasar la noche. Al alba volvería, sabiendo que en ese tiempo podrían dejarlo libre bajo abono de una multa. Con las primeras luces del nuevo día, se presentó ante uno de aquellos soldados con la intención de agilizar el trámite del pago, y entonces fue cuando le informaron de que Lihan iba a ser trasladado a Evión por intento de fuga. Cabalgó a toda prisa de regreso a casa y pasó el resto del día con Ackerman diseñando y poniendo en práctica el plan de rescate, mientras lo oía refunfuñar de vez en cuando. Tuvieron en cuenta prácticamente todos los inconvenientes que pudieran presentarse, incluso la lluvia, al ver cómo se iba encapotando el cielo a medida que avanzaba la tarde. También la cantidad de soldados que pudiera ir custodiando el carro. Lo que jamás pensaron fue que aparecería un buhonero en mitad del camino, a aquellas alturas de la noche, bajo la intensidad de la tormenta, cuando ellos contaban con un soldado muerto y otro herido, atado junto al tercero de sus compañeros. De pie junto al atractivo pelirrojo que se había presentado como Roy Wood, observó cómo el hombre, de estatura media y unos 40 años de edad, descendía del pescante. Se retiró la capucha hacia atrás para descubrir una mata despeinada de cabello, algo más gris que el color de su cerrada barba, pero a juego con el desleído azul de los ojos, e hizo un gesto al can aldense que lo acompañaba para que no se moviera. Caminó despacio en dirección a ellos mostrando las palmas de las manos en señal de paz. A ninguno de los presentes le pasó inadvertido que su mirada recayó primero en el cuerpo inerte del cochero, pero no dejó de avanzar. Absortos como estaban a la espera de cualquier señal que pudiera indicar problemas por parte del marchante, tampoco nadie captó el momento en el que el soldado que había salido indemne se soltaba de las cuerdas y echaba a correr como alma que llevaba el diablo. «¡Maldita sea, Roy!», exclamó Lihan. «Tampoco sabes hacer un nudo como es debido». Hux miró al interfecto, que fruncía el ceño decidiendo si debía responder a su hermano. Mientras, el buhonero introdujo una mano entre su empapada túnica, giró la cabeza para ver la alocada carrera del guardia, con lo que consiguió que ella también le prestara atención, y observó que el brillo de una hoja de buenas proporciones atravesaba el aire hasta alojarse en la espalda del huido, que cayó muerto al instante. Aturdida, solo regresó la atención a lo que ocurría junto a ella cuando oyó al otro soldado injuriar al ambulante. Fue testigo de cómo éste se acercaba e, inclinándose sobre él, le robaba la bolsa de monedas que llevaba atada al cinto para guardársela
y se hacía también con un pequeño cuchillo que extrajo de la bota del guardia. Antes de apropiárselo, lo utilizó para degollarlo de un movimiento y con una tranquilidad pasmosa. Después, se irguió sin más para encaminarse hacia el cochero. Ya se agachaba junto a él para someterlo al registro cuando ella se detuvo a su lado, seguida de Roy. «¿Está usted loco? ¿Se da cuenta de que ha matado a 2 soldados innecesariamente?» El hombre le dedicó una mirada vacía antes de continuar con lo que se traía entre manos. «¿Es que no va a decir nada?», preguntó a punto de perder los nervios. «No hacerlo habría sido de idiotas», respondió con el fuerte acento característico de los habitantes de los pantanos después de levantarse y mientras sujetaba entre los dedos otra bolsa con dinero y un anillo de metal. Hux sintió cómo la sangre comenzaba a hervirle en las venas y una especie de calor rabioso se extendía por su cara. También Ackerman debió notarlo, porque posó una mano sobre su hombro para detener la gran variedad de apelativos que se agolpaban tras sus labios. «Tienes razón», dijo. «Dejarlos vivos habría sido un grave error, sobre todo después de haber matado a uno de ellos», añadió tras dedicar una breve mirada al cochero. «Wilhelm Ackerman», se presentó tendiéndole la mano al buhonero. «Yurgo, Clan Gris, Lord te guarde», respondió el otro estrechándosela un momento antes de girarse con la intención de volver a su carromato. «Un momento», lo llamó Ak. «¿Hacia dónde se dirige?» «A la capital, a la gran feria de Evión». «¿Sería posible que nos llevara con usted? Como ve, tenemos a una compañera herida», añadió con un significativo gesto hacia la muchacha que sujetaba a Lihan. Hux lo miró exasperada. ¿Acaso Ackerman se había vuelto loco? El tipo se había cargado a sangre fría a 2 soldados después de robarles, y aún así se atrevía a pedirle que los llevara. ¿A todos?, preguntó el buhonero alzando las cejas. Ak levantó un dedo antes de responderle y la miró, mientras el tipo se encogía de hombros y dirigía sus pasos hacia el otro guardia caído, el que continuaba tirado en el suelo a varios metros, en mitad de su huida, sin duda para registrarlo y que no tuviera problemas de peso en su camino a la siguiente vida. «Tú y Lihan coged nuestros caballos y adelantaos», se dirigió Ak a ella. «Id a los terrenos de Ser Robert a buscar a Enelin y llevadla a la cabaña. La herida de esta muchacha requiere los conocimientos de una Acantia», explicó. «Confía en mí». «Está bien», convino ella más calmada. «Pero no veo bien que...» «Hux», le advirtió, «no es el momento». «Yo puedo llevar a Ain en el caballo», se quejó Lihan. «Además, también disponemos de ese», señaló al que quedaba atado al tiro del carro. «Sabes perfectamente que no podemos ir por ahí con animales marcados con el sello de la Inquisición sin que nos metamos en problemas». «Pues busquemos otra solución», se quejó él mirando a Aine, que continuaba con la cabeza apoyada en su hombro. «No me parece bien abandonarla en este estado». «No la estás abandonando», estalló Hux dando rienda suelta al enfado que había ido fraguando a lo largo de todo aquel día. No se daba cuenta de que se habían metido en todo aquello por él. No solo no parecía agradecido, sino que además se atrevía a exigir. Respiró profundamente antes de continuar. «Nos hemos jugado la vida y cometido delitos muy graves por ti. Así que harás lo que dice Ak. Vendrás conmigo y, de paso, me aseguraré de que no te metes en más líos. Si de verdad quieres ayudarla, tenemos que ir a buscar a Enelin». Por el rabillo del ojo vio que Roy sonreía al ver la mueca de disgusto de su hermano. Después de ver la forma en que Lihan le había gritado culpándolo de la fuga del soldado, aquello le dio la confirmación de que existía cierta hostilidad entre ellos. Su olfato para detectar esos detalles, además de la manera en que ambos miraban a Aine, arrojó la respuesta sobre cuál era la raíz del problema. Además, Roy puede ir en el carro con ella. De ese modo tendrá ayuda en caso de que la necesite, añadió ufana por el dardo envenenado que acababa de lanzar. «¿Qué? De ningún modo», estalló Lihan. «Yo puedo cuidar de ella tan bien como tú», se defendió Roy. «Basta», dijo Ackerman intentando calmarlo sin conseguirlo. «No vamos a dejarlo aquí, Lihan», exclamó ella posicionándose del lado del pelirrojo. «Es fuerte, Ak, lo he visto, y rápido. Puede ser de ayuda». «He dicho que no», volvió Lihan al ataque. «¿Y por qué no le preguntamos a Aine? Quizá ella tenga algo que decir»,
respondió Roy. ¡Basta ya! Se impuso Ackerman enfadado. ¡Es suficiente! ¿Qué parte no entendéis de que tenemos que salir de aquí con urgencia? Lo haremos como os he dicho y no hay más que hablar. Lihan, llévala al carromato y después coge mi caballo y ve junto a tu hermana a por Enelin. ¿Y Roy?, preguntó Hux con tono ácido disimulado con cierta dulzura, sin apartar los ojos de Lihan. Vendrá en el carro también. Y se acabó, advirtió mirándolos a todos para asegurarse de que nadie más se atrevía a abrir la boca. Seremos 3, le dijo al buhonero, que ya regresaba sopesando una nueva bolsa. Está bien, asintió. Sea un van por persona. Hecho.